11 de la mañana con 7 minutos. Luis Inácio Lula da Silva, expresidente del Brasil y candidato para las próximas elecciones por su partido, el Partido de los Trabajadores. Sabemos todos que está en la cárcel desde abril pasado, condenado a 12 años y un mes de prisión por supuesta corrupción pasiva y lavado de dinero. Movilización del PT, que empieza a cubrir ya grandes ciudades pidiendo la liberación de Lula, y al mismo tiempo el conflicto judicial desatado después que el domingo pasado el juez Rogério Fabretto del Tribunal Regional Federal de Brasil diera la orden de liberación inmediata de Lula, pero horas después ordenada su revocación por el juez federal João Pedro Gebran Neto, que señaló que debe seguir en la cárcel. Es toda una ebullición en el vecino país y se incorpora a nuestra mesa de redacción en Córdoba primero, un gran amigo, especialista en política internacional, José Ortega. Pepe, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día Jorge, buen día a todos los muchachos ahí del equipo. Felicitaciones por este emprendimiento que comienzas con el programa. Gracias, Pepe. ¿Cómo estás viendo lo que sucede? Mira, si tuviera que ponerle un título a una columna de las que por ahí vos me publicás tan generosamente en el portal, diría Brasil bajo la alfombra, ¿no? Porque evidentemente esas 4 sílabas, ¿no? Lula preso, esas 4 sílabas que resumen las máximas aspiraciones del liberalismo del Brasil y, por qué no, de varios países de América, bueno, hoy cruzan toda la política, no solamente brasileña, sino también latinoamericana y yo diría mundial. Es cierto que, como ha dicho en el diario El País de España el premio Nobel Mario Vargas Llosa, Lula no está preso por las reformas sociales, por sus logros en política exterior, por el enorme prestigio acumulado en sus 2 presidencias y en toda su militancia previa y posterior, sino por asuntos de corrupción que un empeñoso juez llamado el famoso doctor Moro aún no terminó de probar, ¿no? Es cierto que la prisión obedece a un costado que innegablemente el Brasil expuso en todos estos años, aunque todavía no esté claro si esa corrupción pasiva que le achacan a Lula realmente sea determinante para ponerlo en la prisión, ¿no? Pero independientemente de esta verdad, que se mezcla con todo un conjunto de cuestiones que podemos analizar en esto o en otros programas, es imposible sustraer la detención de Lula del innegable ascendiente que aún mantiene y de sus chances ciertas de hacerse de la presidencia en las elecciones del 7 de octubre. Hay una primera impresión que uno tiene que los grandes grupos económicos de Brasil, los grandes medios de comunicación, es notoria la participación en todo esto de la Red Globo. Esto puede llevar a un proceso electoral donde participan millones y millones de personas a lo que podríamos llamar una proscripción. ¿Y cómo se tomaría? Bueno, acá hay cuestiones que tienen que ver con lo jurídico y cuestiones que tienen que ver con lo político, ¿no? Yo hoy miraba, estamos muy informados en Argentina sobre el devenir de la causa de Lula. No quisiera profundizar tanto en eso, podríamos hacerlo, o podría recomendarte algunos trabajos para que el oyente que quiera profundizar pueda encontrarlos en internet. Pero yo veía los diarios de hoy de Brasil, ¿no? Antes de esperando la llamada, chequeaba un poco los diarios. Y la gran preocupación del Jornal do Brasil, de O Globo, del Folha de San Pablo, es que
los mensajes que Lula va a grabar para que se difundan en la campaña. Lo pusieron preso, le negaron la posibilidad de entrevistas, es dudoso que pueda algún equipo audiovisual entrar en la celda y entrevistarlo. Entonces ahora los grandes medios alertan que puede mandar mensaje de WhatsApp o puede grabar en cualquier celular algún mensaje, y ese mensaje puede ser replicado en todos los actos, ¿no? Esa es la gran preocupación si vos mirás los diarios de hoy. ¿Qué vamos a hacer con eso, no? Qué terrible. Lula evidentemente sigue entusiasmando, sigue motivando y sigue amedrentando y sigue aterrorizando a un establishment que le ha costado mucho en este temerato, como a mí me gusta denominar a este lapso gubernamental. Le está costando imponerse, no ha podido poner un candidato en la cancha, los 3 o 4 candidatos que hay dando vueltas, no llega ninguno alguno llega al 15%, que realmente eso está muy por verse. El caso de Bolsonaro, cualquiera que medianamente pueda analizar con cierto raciocinio las expresiones de este candidato de extrema derecha, no es un candidato que pueda pasar los 3 o 4 puntos en una elección real. Es evidente que no hay un candidato para oponerse a Lula, y la amenaza de Lula, aún en la cárcel, va a ser un gran dolor de cabeza para las elecciones que se vienen. Supongamos que tengo entendido que a mediados de agosto se debe resolver finalmente la situación, si lo van a dejar o no ser candidato. Supongamos que todo el establishment, los grandes medios y la justicia brasilera determinan, no, usted no puede ser candidato. ¿Qué crees que va a hacer el Partido de los Trabajadores, el PT? Bueno, yo estaba mirando un poco diario, hablando a unos profesores allá de algunas universidades de Brasil que no tienen amistad de tantos años. Hay 2 o 3 posibilidades. Digamos, la gran disyuntiva es someterse al sistema o no, o sea, aceptar las reglas o no. Dentro del PT, que es un partido relativamente joven, porque vos pensás, Jorge, que el PT se fundó en alrededor de 1980. Efectivamente. Dentro del PT hay visiones distintas respecto a esto. Algunos plantean una posición más radical, algunos plantean algo cercano al abstencionismo, algunos plantean una variante a la cámpora, ¿no? Un candidato que luego permita a Lula presentarse en otra elección, como pasó en el año 73 en la Argentina, con Cámpora Solano Lima, y después el regreso de Perón y claro, Perón. A mí muchas cosas de esta innegable proscripción me hacen acordar a los años de la proscripción del peronismo, ¿no? No es el mismo fenómeno, ¿no? El caso del peronismo, un fenómeno del siglo XX, claramente enmarcado en lo que fue el populismo de entonces, frente a la variante de Lula, que es muy diferente de su génesis política, pero todavía me parece a mí que no está claro. Yo, por lo que veo, por lo que escucho, por lo que converso, pareciera que hoy todo indica que Lula va a estar en la lista, y que le trasladará a la justicia la responsabilidad de decir no, sea por la aplicación de esta ley de ficha limpia, que prohíbe la presentación con candidatos con doble sentencia, o sea por algunas otras variables que se están estudiando. Viste que la prensa europea por allí te deja ver algunas cosas interesantes, y por ejemplo la BBC, si vos lees lo que ha estado publicando sobre este tema, claramente apuestan por eso, ¿no? Es uno de los pocos diarios así más, o los pocos medios, perdón, de prensa más grandes, globales, que se han animado a apostar por esto,
y todo indica que Lula sería parte de la boleta. Va a ser candidato del PT y que resuelva la justicia si lo va a proscribir o no. Hay una fecha, hay un deadline en agosto para presentar candidatos, y luego la justicia tiene unas 4 o 5 semanas como plazo máximo, mediados de septiembre, alrededor de mediados de septiembre, para dar una postura definitiva sobre todo esto. Hay otra cuestión también judicial interesante, y es ¿qué tribunal tiene competencia para resolver alguna participación de Lula como candidato o no? Suponiendo que se le vea la posibilidad de ser candidato, no hay una ley que prohíba que él participe. O sea, falta la ley que dictó en su momento, el decreto ley que dictó en su momento Aramburu, ¿no? Prohibiendo el uso de la palabra peronismo, etcétera, etcétera. Eso no existe acá. Entonces, ¿hasta qué punto ese Lula que está preso, vedado de ser candidato, no puede involucrarse en la campaña? Y esa es toda otra cuestión, ¿no? Hablando de presos, hablando de movilizaciones, hablando de conflictos, hablando de este continente dentro del continente, uno tiene en la visión de Brasil la música cadenciosa de la samba brasilera, de otros, la bossa nova, ¿no es cierto? Pero también tiene en el oído el rock de Brasil y ese sonido de la violencia, ¿no es cierto, Pepe? Sí, yo me ofreciste cerrar esta nota con algún tema musical, y me puse a pensar en que hay un Brasil, insisto con esta idea del Brasil bajo la alfombra, ¿no? Una gran banda de rock, porque a un gran personaje global como es Lula teníamos que ponerle, ¿no? Alguna artista global, y me incliné por Sepultura, la gran banda de Belo Horizonte, formada a mediados de los años 80. Vos sabés que el papá de los dos líderes de Sepultura, el doctor Cavalera, era un diplomático italiano que evidentemente le dio a sus hijos esa mirada del mundo, ¿no? Salieron rápido a voltear las puertas de las discográficas internacionales, le fue muy bien. Después de 3 o 4 discos muy buenos, hicieron a principios de los años 90 Chaos AD, que fue una obra maestra con muchos temas muy conocidos, muchos millones de discos vendidos, y se retratan allí grandes problemas del Brasil bajo la alfombra, manifestaciones, crisis políticas, y un motín terrible, una cárcel paulista, que ya bajo el gobierno de Itamar Franco, que termina con más de 100 presos muertos. Fue muy escandaloso todo el proceso que siguió a esta masacre, bueno, muy largo, terminó recién a mediados del 2000, y bueno, de ese disco que retrata la masacre de Carandiru, Sepultura hace Manifiesto. Gracias, Pepe, hasta el domingo. Hasta un abrazo grande para todos, y bueno, muy bueno el programa.